tardes, compis. Yo soy Tórtola, seguramente me habréis visto por ahí por los grupos de Telegram. Estoy encantadísima de colaborar con este proyecto, así que durante los siguientes vídeos veremos en detalle la asignatura de base de datos del segundo curso, tanto de Ingeniería Informática como de Ingeniería en Tecnología de la Información. Habrá vídeos como este que sean un poquito más teóricos, porque es muy importante que entendamos bien los conceptos fundamentales y básicos de bases de datos, y luego en otros vídeos haré algunos ejercicios. Sobre todo razonaré por qué es una respuesta y por qué no es otra. Si habéis tenido tiempo de leeros la guía de la asignatura, habréis visto que el examen es de tipo text. Hay 20 preguntas y hay 4 respuestas posibles, así que es muy importante de cara a enfrentarse al examen pues tener los conceptos muy claros, que espero que podamos cubrir durante la grabación de estos vídeos. Así que nada, espero que sea de vuestro gusto y que aprendáis y por supuesto que aprobéis. Bueno, vamos a ver el tema 1. Este tema es muy teórico, es un tema introductorio. Intentaré explicarlo de tal forma que sea sencillo de entender, sobre todo que se nos queden los conceptos claros, porque cae tal cual en el examen. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que preguntarnos para esta asignatura, ¿qué es un sistema gestor de base de datos o una base de datos? Una base de datos es una colección de datos relacionados. Este concepto de datos relacionados es muy importante para más adelante cuando veamos el modelo relacional. Las bases de datos no existen porque sí. Hay siempre un conjunto de programas que acceden a ellos. Vamos a poner el ejemplo de un programa de gestión de tickets de vuelo. Pues ese programa por debajo tiene una base de datos a la que hace actualizaciones, recaba consultas, etc. Vamos a poner un ejemplo también pues de un programa de gestión de finanzas. Pues esto también trae una base de datos por debajo que es la que está nutriendo de ese programa la información. Nosotros en nuestro día a día estamos interactuando con una base de datos. Ponemos el ejemplo cuando vamos a un cajero y sacamos dinero. Ahí esa transacción bancaria que nosotros estamos haciendo se queda reflejada en una base de datos del banco. O vamos a poner otro ejemplo, nos matriculamos en la universidad. Ahí esa matriculación, esa acción que nosotros estamos haciendo también se queda reflejada en la base de datos de la universidad. Así que sin nosotros darnos cuenta estamos interactuando con la base de datos, con una base de datos de forma diaria. Pues antes de utilizar las bases de datos se usaban sistemas de archivos. Esto es un sistema que se ha quedado totalmente obsoleto porque traía muchos problemas e inconvenientes que vamos a ver ahora. Uno de los inconvenientes que trae consigo utilizar sistemas de archivos en lugar de una base de datos, pues por ejemplo redundancia e inconsistencia de los datos, que mis datos aparezcan duplicados. Otro problema, dificultad de acceso a los datos. Otro problema, problemas de integridad, que mis datos no sean fiables, que yo no pueda tener certeza de que mi dato va a ser verdadero. Otro inconveniente, problemas de atomicidad, que mi base de datos se quede en un estado inconsistente y por lo tanto la información que yo tenga ahí pues que no sea atómica y haya actualizaciones parciales en mi base de datos en lugar de una actualización total, ¿no? ¿Qué más problemas podemos tener? Pues podemos tener anomalías, problemas en el acceso concurrente, que varios usuarios intenten acceder a la base de datos a la vez y que esto me produzca problemas en el rendimiento o en la consistencia de mis datos. ¿Qué otros problemas? Problemas de seguridad. Puedo tener dificultad para proporcionar acceso a parte de los datos, pero no a todos. Y esto es bastante importante. Vamos a ver los niveles de abstracción. ¿Qué significa esto? Los sistemas de base de datos son sistemas complejos, entonces los desarrolladores ocultan información en diferentes niveles de abstracción para simplificar lo que es la interacción con el sistema, con la base de datos. Hay 3 niveles de abstracción. Uno es el nivel físico, que describe cómo se almacenan realmente mis datos a nivel de hardware o de localización de esos datos en memoria. Otro es a nivel lógico, que me describe qué datos se almacenan en esa base de datos y qué relación tienen entre ellas, y esto lo veremos más en detalle en otros temas. Y otro es a nivel de vista, que es que yo puedo crear diferentes vistas
y mostrar la información que a mí me conviene de mi base de datos, ¿no? Esto se hace con vistas. Vamos a poner un ejemplo de una arquitectura de un sistema de datos. Como podemos ver, en la capa base está el nivel físico, que es donde está guardada mi información. Más arriba está el nivel lógico, que es cómo está definida los datos que están guardados en el nivel lógico y cómo se relacionan entre sí. Y luego está el nivel de vistas, que son proyecciones parciales de mi información. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre una instancia y un esquema de una base de datos. Por simplificar un poco, antes de ir a la diapositiva, un esquema de la base de datos es el diseño, el esqueleto de la base de datos en sí, mientras que una instancia es una foto que yo tomo de un momento concreto de la base de datos, ¿vale? Entonces, un esquema es la estructura básica de la base de datos, como por ejemplo una base de datos que se compone de información acerca de un grupo de clientes y cuentas y cómo se relacionan entre ellos. Pues si por ejemplo hay un cliente que tiene varias cuentas o varias cuentas que pertenecen a un cliente, esto es un ejemplo de un esquema de una base de datos. Y luego, ojo, que esto es pregunta de examen, un esquema es lo mismo o se puede ver de forma análoga a la información del tipo de una variable en un lenguaje de programación. A nivel de esquema, trabajamos con esquema físico, que es el diseño de la base de datos a nivel físico, y esquema lógico, que es el diseño de la base de datos a nivel lógico. Vamos a ver de nuevo el concepto de instancia, el contenido real de la base de datos en un instante de tiempo determinado, instancia, que se quede eso. Y tiene la analogía con una variable en un lenguaje de programación, ¿vale? Luego, ¿qué significa que la independencia física de los datos? Y es que yo puedo modificar el esquema físico de mi base de datos, o sea, puedo cambiar hardware de almacenamiento o la capacidad de cómputo sobre la que corre mi base de datos sin cambiar el esquema lógico, sin cambiar el diseño de mi base de datos, ¿vale? Porque las aplicaciones dependen de mi esquema lógico. Pues vamos allá con los modelos de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Pues una colección de herramientas conceptuales que sirven para describir los datos, las relaciones que hay entre esos datos, su semántica y la consistencia entre esos datos. Vamos a comenzar hablando del modelo relacional. El modelo relacional, la información se distribuye en tablas y representamos cómo se relacionan esas tablas entre ellas. Ya lo veremos más adelante. Luego está el modelo entidad de relación. También hay varios temas donde se trata el modelo entidad-relación. Esto es una colección de objetos, que ya los veremos más adelante, que son entidades, y vemos cómo se relacionan entre ellos. Luego hay un modelo de datos orientado a objetos, ¿vale? Que es una extensión del modelo anterior, simplemente que añadimos más conceptos en ese modelo de datos, como la encapsulación, métodos, funciones e identidad de los objetos. Y luego tenemos el modelo de datos semiestructurado, XML. Y aquí una de las ventajas que tiene este modelo de datos semiestructurado es que los elementos de datos individuales del mismo tipo pueden tener diferentes conjuntos de atributos. Vamos a hablar de los lenguajes de base de datos. Los sistemas de base de datos, cuando escribimos en una base de datos, el lenguaje que estamos utilizando puede ser de dos tipos. LDD, que es el lenguaje de definición de datos. Aquí lo que estamos haciendo es escribir a través de, bueno, ya lo veremos más adelante cómo se hace, pues escribimos una sentencia que especifican el esquema de la base de datos, ¿vale? Create table, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es LDD, estamos definiendo los datos de esa base de datos. Y luego tenemos el lenguaje de manipulación de datos. Esto sirve para hacer consultas y modificar la base de datos, ¿vale? Y en la práctica estos dos lenguajes no son diferentes, es un único lenguaje
SQL, ¿vale? El lenguaje SQL es un lenguaje de consulta de la base de datos, que está estandarizado y es el lenguaje que se usa para hacer consultas y para interactuar con la base de datos, muy similar a un lenguaje de programación. Vale, pues ahora vamos allá. En esta asignatura vamos a ver bases de datos relacionales, que son bases de datos que se fundamentan, se basan en el modelo relacional. ¿Qué significa esto? Que siempre todas las tablas pues, van a tener una relación o no con otra, pero se basa en las relaciones que hay entre la información, ¿vale? Por eso, como hemos dicho, es un conjunto de tablas de relaciones que representan tanto los datos como las relaciones que hay entre ellos. Incluyen un lenguaje de modificación de datos y un lenguaje de definición de datos. Y la mayoría de los datos de las bases de datos relacionales emplean el lenguaje SQL, que es el que aprendemos en esta asignatura, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar a explicar las diferentes partes que tiene una base de datos, ¿no? Una es una tabla, ¿vale? Una tabla es una relación. Luego tenemos las filas o las tuplas, ¿vale? Que es un objeto único de datos que están implícitamente estructurados en una tabla. Luego también tenemos las columnas. Las columnas solamente tienen un nombre. Una columna no puede llamarse de dos formas, o se llama de una cosa o se llama de otra, ¿vale? Entonces, el modelo relacional es un modelo que está basado en registros o tuplas. Y la columna se corresponde con los atributos de cada tupla. Así que el modelo relacional oculta detalles de implementación de bajo nivel a los desarrolladores de base de datos y los usuarios. Mira, aquí podemos ver los atributos o columnas, porque aquí no van a decir columnas en la asignatura, van a decir atributo. Atributo una columna y, por otro lado, la tupla o registro, ¿vale? Que es una fila. Tupla, registro o fila. Cuidado con esto, ¿eh? Bueno, y ahora podemos ver aquí un ejemplo de dos bases de datos que son relacionales. Ahora vamos a hablar de SQL. SQL, este lenguaje estándar para interaccionar con bases de datos, pues tiene un rico lenguaje de definición de datos. Y en SQL pues podemos definir tablas, podemos definir relaciones de integridad, podemos definir aceptos, es decir, condiciones que me tiene que cumplir mi base de datos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a crear la tabla departamento y que tiene 3 columnas: nombre, departamento, el edificio y el presupuesto. Y para ello tenemos que hacer la siguiente consulta, ¿no? Create table departamento, nombre /dep char 20 not null, edificio char 15, presupuesto numeric tal. El lenguaje de consulta SQL lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es bastante fácil de entender lo que se está haciendo, sobre todo si hemos dado ya programación. Podemos ver que aquí estamos definiendo una tabla que se llama departamento y el nombre de departamento es un char, es una cadena de caracteres de 20 caracteres que no puede ser nulo, ¿vale? Y que lo está definiendo. Luego hay otra columna que se llama edificio, que es una cadena de caracteres de 15 caracteres, y luego hay un presupuesto que es numérico, ¿vale? Con un número flotante, ¿no? Con un float, que tiene hasta 12 números en el entero y 2 en la parte decimal. También SQL pues tiene un lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Para poder hacer consultas y modificaciones en la base de datos, y es un lenguaje no procedimental ampliamente utilizado. Recordamos que no procedimental significa que yo no tengo que decir cómo obtener la información, solo digo la información que yo necesito. Así que este lenguaje usa una tabla o más de una tabla como entrada, pero solo nos devuelve una única tabla, ¿vale? Así que vamos a poner un ejemplo, ¿vale? De obtener el nombre de todos los profesores del departamento de historia. Y aquí vemos que estamos diciendo que nos devuelva el nombre de la tabla profesor cuyo departamento coincida con el string historia. O vamos a poner con el ejemplo de más de una tabla, hacer una consulta de más de una tabla. Mira, aquí tengo al gato.
Tenemos también el gestor de almacenamiento, que es un módulo que nos sirve de interfaz entre los datos de bajo nivel de la base de datos y los programas de la aplicación y las consultas emitidas por ese sistema, ¿vale? Y el gestor de almacenamiento traduce las diferentes instrucciones del lenguaje de manipulación de datos a comandos de bajo nivel de sistema de archivos. Y bueno, se responsabiliza de las tareas de interacción con el gestor de ficheros del sistema operativo, del almacenamiento, recuperación de los datos, y resuelve toda la parte del almacenamiento, organización de archivos, indexación, asociación, etc. Y ahora vamos a ver también el procesador de consulta. Entre los componentes del procesador de consulta está el intérprete del lenguaje de declaración de datos y el compilador del lenguaje de manipulación de datos, que traduce las instrucciones del lenguaje de manipulación de datos a instrucciones de bajo nivel. Bueno, ahora vamos a hablar de la gestión de las transacciones con una base de datos. ¿Qué es una transacción? Una transacción es una colección de operaciones que se llevan a cabo como una única función lógica en una aplicación de base de datos. O sea que una transacción es una colección de operaciones, pero este conjunto de operaciones se llevan a cabo como una única función lógica, ¿vale? Entonces, todas estas unidades pues forman una única unidad lógica de trabajo, lo que implica la atomicidad, ¿vale? Concepto muy importante. La transacción o se completa o no se hace, pero una transacción a media, eso no puede ser, ¿vale? Luego, la consistencia, que después de la transacción los datos tienen que ser consistentes, tienen que ser reales. La durabilidad y que los nuevos datos deben persistir aunque haya un fallo en el sistema. Entonces, un gestor de transacciones de una base de datos pues se compone de un gestor del control de la concurrencia que sirve para controlar la interacción entre las transacciones concurrentes y garantizar la consistencia de la base de datos, y un gestor de recuperación de fallos que detecta si hay fallo en el sistema y restaura la base de datos al estado que tenía antes de que se empezara la transacción. De la arquitectura de la base de datos, la arquitectura de la base de datos se ve muy influenciada por el sistema informático que ejecuta el sistema de base de datos, ¿vale? Que pueden ser centralizados o pueden ser de tipo cliente-servidor. Entonces tengo una máquina cliente que se ejecuta en nombre de multitud de máquinas clientes. Luego también pues hay arquitecturas paralelas, arquitectura distribuida, donde mi base de datos pues se extiende por máquinas distribuidas geográficamente y separadas. Y luego pues hay arquitectura de 2 capas y hay arquitectura de 3 capas, ¿vale? En la arquitectura de 2 capas pues yo tengo un cliente y tengo un servidor. Entonces tengo mi usuario y mi aplicación que se conecta a un sistema de base de datos, ¿vale? La arquitectura de 3 capas, que es la que se diferencia de las 2 capas, es que ya tengo en juego un servidor de aplicaciones, ¿vale? Que el cliente se comunica con este servidor de aplicaciones generalmente mediante una interfaz de formulario. Entonces la máquina cliente interactúa simplemente como algo visible al usuario y no hace llamadas directas a la base de datos, ¿vale? El que se comunica con la base de datos es el servidor de aplicaciones. Y las aplicaciones de 3 capas pues son más ampliamente usadas en Internet. Y ahora estamos ya casi para terminar. Vamos con la parte de minería y análisis de datos, que son procesos de análisis semiautomático de grandes datos, de grandes bases de datos, para descubrir patrones útiles. Esa es la minería de datos, y trata de la extracción del conocimiento a partir de la información que tenemos almacenada en nuestra base de datos. Algunos tipos de conocimiento descubierto en la base de datos pueden representarse como un conjunto de reglas, como ecuaciones que relacionan diferentes variables o mecanismos que nos permiten pues predecir diferentes resultados, ¿no?
Entonces se emplean diferentes técnicas para, a partir de la información que tenemos en nuestra base de datos, pues descubrir esos diferentes patrones, ¿vale? Venga, pues ahora vamos con los usuarios de una base de datos. Un sistema de base de datos pues tiene diferentes tipos de usuarios que son los que interactúan con el sistema, ¿vale? Y hay, bueno, diferentes tipos de interfaces de usuarios para los diferentes tipos de usuarios, ¿no? Entonces tenemos los usuarios normales, que son usuarios que interactúan con el sistema invocando algunos de los programas de aplicación que se han descrito anteriormente, como podemos ser tú y yo, ¿no? Luego está, bueno, tú y yo fuera de esta asignatura, ¿vale? Luego están los programadores de aplicaciones, que son los que escriben los programas de aplicación. Los programadores tienen que entender también de base de datos. Y los usuarios sofisticados que interactúan con el sistema sin escribir programas y en su lugar formulan sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos o con una herramienta como el software de análisis de datos. Y luego están los usuarios especializados, que son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especiales que no encajan en el marco tradicional del proceso de datos, como pueden ser sistemas CAD o sistemas expertos. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de qué hace un administrador de base de datos, ¿vale? Una de las principales razones del administrador de la base de datos pues son funciones como la definición del esquema y del diseño de la base de datos, definición de su estructura, cómo accedemos a la base de datos, la modificación del esquema y de la organización física, todo el tema de concesión de autorizaciones, etcétera, y el mantenimiento rutinario como las copias de seguridad, el espacio libre que hay en disco, supervisión de los trabajos que se ejecuten en base de datos, etcétera. Pero bueno, para hacer un poco spoiler, los sistemas modernos de base de datos ya no necesitas hacer todas estas cosas. Hay sistemas muy modernos de base de datos de fabricantes X que lo hacen todo esto, así que los VDA, no sé, se está definiendo su papel. Pues bueno, aquí hemos terminado. La verdad que es un poquito pesado este primer tema, es totalmente teórico, pero bastante importante para entender la asignatura.